¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos nuevamente a este programa que está pensado en ustedes. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de tener con nosotros a un chiapaneco de formación militar, 35 años al servicio de la institución militar y aficionado a la historia, pero gran investigador que ha desarrollado un gran talento para ello desde el año de 1995, en que cumplió con sus servicios dentro de la institución militar de nuestro país. Él es médico militar y él es el doctor Clever Alfonso Chávez Marín. Nació en Cintalapa, Chiapas. A fines de 1950 salió a la Ciudad de México para concursar al ingreso a la Escuela Médico Militar, a la que ingresó con fecha 16 de enero de 1951. Terminó sus estudios y se graduó de médico cirujano y partero con fecha 30 de noviembre de 1956. Obtuvo el grado de mayor médico cirujano el 1 de enero de 1957. Realizó 2 años de internado rotatorio en el Hospital Central Militar. El 1 de enero fue designado jefe de la sección sanitaria del 4º Batallón de Infantería en el Cuartel Colorado en Guadalajara, Jalisco. Después, en 1961, pasó comisionado a la planta del Hospital Militar Regional en Guadalajara, Jalisco, en donde se desempeñó como cirujano, subdirector y director de establecimiento. Habiendo ingresado años antes a la Asociación del Heroico Colegio Militar de Guadalajara en 1995, fue el organizador de los eventos para conmemorar el 150 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes, que se realizó en los años de 1996 y 1997 y que tuvieron resonancia internacional, compilando las ponencias presentadas y editando un libro de título 150 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, 1846-1848. Durante esos años creó 48 cápsulas históricas relativas a la guerra e intervención norteamericana de 1846-1848 a nuestro país, que salieron al aire en diversas radiodifusoras de la República. Dentro de esas mismas actividades, promovió la emisión simultánea de sello postal en Irlanda y México en reconocimiento y homenaje al Batallón de San Patricio, lo que incrementó las relaciones culturales entre ambos países. En el año 2000 organizó la reunión binacional Guatemala-México, que se realizó en las ciudades de Guatemala, capital, y en La Antigua, en la que por parte de México participó en el Colegio de Jalisco. Las actas se publicaron con el nombre de Historia y Nacionalidad de Guatemala y México por el Colegio de Jalisco. En 2001, con un grupo de académicos de diferentes partes de México y Estados Unidos, creó la Asociación Internacional de Historia Militar. Fue invitado en 2011 por la Universidad de Valladolid, en España, para ser ponente en un congreso sobre derechos humanos. Ha dictado conferencias sobre temática histórico-militar en diferentes lugares de la República. Sus publicaciones, además de las anteriormente mencionadas, son El Hospital Militar de Guadalajara y sus antecedentes, traducción al español del libro de Michael Hogan, Los soldados irlandeses de México, las memorias del general Winfield Scott, con el nombre de Recuerdos del Invasor de México, las memorias del general Winfield Scott, el Puente Grande o de Tololotlán y su entorno, el Chiapas de ayer y antier, el combate de la Coronilla, antología de historia militar, consumación de la independencia mexicana, obra basada en el expediente de Iturbide existente en el Archivo General Militar de Segovia, España. Produjo también un disco compacto con los toques militares de órdenes del ejército borbónico sobre este. Pertenece a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, al Seminario de Cultura Mexicana, al Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, a la Asociación del Heroico Colegio Militar y es presidente de la Asociación Internacional de Historia Militar, Asociación Civil.
obtuvo el Premio Jalisco en 2016 en el ámbito humanístico. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. Sin duda que resulta sumamente interesante para Entre Tejas y para un servidor tener oportunidad de escuchar la opinión sobre la historia de un militar. Como hemos visto ya en su semblanza curricular, pues usted estuvo 35 años al servicio de la institución militar en nuestro país. Es usted médico militar, pero desde el 95 sumamente entregado al estudio de la historia y particularmente al estudio de la historia de Chiapas. Habíamos convenido en que yo le propuse que habláramos de la influencia de Iturbide y el imperio en los sucesos de Chiapas. Pero usted me expresaba que quería comentar antes que eso la injusticia que se ha dado con respecto al conocimiento y a darle la importancia que tiene la historia de Chiapas, como la de Jalisco, donde usted ha vivido tantos años siendo chiapaneco. Cuéntenos ese aspecto, doctor, por favor. Sí, gracias. Pues primero quiero agradecerte pues la invitación a participar en estos programas que, caray, confieso que no sabía yo de su existencia y fue a través de nuestro mutuo amigo, el doctor Espinosa Mandujano, compañero mío en el ICACH. Salimos hace 71 años, egresamos hace 71 años como bachilleres en el ICACH. Y él fue el que me puso en contacto contigo y caray, pues he visto el trabajo tan loable que estás desarrollando, por lo cual te quiero felicitar efusivamente porque eres un gran difusor de la historia de Chiapas. Y sobre todo los invitados que me han antecedido en esta labor, pues caray, son todos pues, de primera línea, muy respetables y caray, también estoy aprendiendo también ahora algo más de la historia de nuestro estado. Sí, te comentaba yo de que en mis investigaciones, repito, desde hace, ahora sí que más de 25 años, me voy encontrando con que Chiapas prácticamente no ha existido en la historia de México. Son muy contados los autores e investigadores que lo mencionan. Y desde luego, cada vez que tengo oportunidad, yo les digo de que pues Chiapas son lejanas tierras, no tanto como por la distancia, sino por el olvido. Vemos pues que, digamos, de acuerdo con la carticana de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, pues en aquellos tiempos eran 983 kilómetros. Pero de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez yo creo que eran unos 10,000 kilómetros, ¿no? O más. ¿Por qué? Porque esas lejanas tierras, ese lejano estado, todo era lejano, todo era exótico, ¿no? Y desde luego Chiapas, considerado por la Ciudad de México, no estaba dentro de Norteamérica, sino allí empieza Centroamérica. O sea, todos estos detalles que soslayan o en cierta forma hasta discriminan a nuestro estado, ¿no? Entonces, quise hacer pues hincapié en estos detalles, porque aquí en el mismo Jalisco hay mucha molestia con los historiadores de la Ciudad de México, porque siempre centran toda nuestra historia empezando desde la llegada de los europeos a lo que ahora es México, pues a Anáhuac, y lo demás no importa. Y todo el resto de los siglos han sido lo que sucedió en la Ciudad de México, y lo que salió y lo que sale de allí, pues reitera el concepto ese que fuera de México todo es Cuautitlán. Y Chiapas, bueno, como te digo, bueno, instituciones tan respetables como el Colegio de México. Hay un libro, Historia de México, que tiene 1113 páginas y el nombre de Chiapas no aparece. Ahora digo, bueno, Chiapas no, a ver si el Soconusco. No, nada relativo a Chiapas. O sea, para esa institución no existimos.
Me da mucho gusto que instituciones como el Colegio de Michoacán, la misma Universidad Nicolayita, hay muchos trabajos relativos a nuestro estado. Ah, pues qué bien, ¿no? En el mismo Colegio de San Luis, Colegio de Jalisco, hay interés por nuestro estado. Pero en la Ciudad de México, no. Nosotros somos de otras latitudes, de otros países, ¿no? Bien, pues ahora ya entrando a nuestro tema, me ha interesado mucho el personaje de Iturbide porque ha sido no sujeto, sino un objeto de repudio de nuestro, que todo empezó por los intereses de los Estados Unidos en nuestro país, ¿no? Y desde luego parece mentira que todavía en la actualidad la enorme influencia que ejercen los intereses de los Estados Unidos en nuestra historia. Y si iniciamos esto, para no irnos más atrás, con la cuestión de la independencia, puedo considerar el gran error que tenían, por una parte, Hidalgo y Allende, el mismo Morelos, todos pensando que los Estados Unidos iban a ser un factor determinante para la consumación de la independencia. Y no tenían idea de que los intereses de Estados Unidos, sí, la independencia como un primer paso para ya no tener un conflicto con España, pero pues para que fuéramos presa, como lo demostró posteriormente, de la rapiña que nos han realizado a través del tiempo. Tenemos pues que todo olvide que empezaron con los intereses de Estados Unidos a través de Poinsett y de otros políticos venales y de escritores del mismo tipo que pusieron a Iturbide como el sanguinario, el bribón, el tirano, bueno, en pocas palabras, el diablo era un santo en comparación con Iturbide, ¿no? Y que lo hayan dicho en aquel tiempo, bueno, pues dicho está y ya, ¿no? Pero que en la actualidad estemos todavía con esas, ahora sí que con esas estúpidas consideraciones, eso no, me parece a mí que debemos dar una sacudida a muchos de nuestros historiadores para que ya se fijen en la realidad y dejen de tener en cuenta sobre todo lo que escribió Vicente Rocafuerte, que lo puso, era una retahíla de adjetivos peyorativos que te digo que en la actualidad no tienen ninguna cabida, ¿no? Claro. En fin, Doctor, entonces, dime. Deme oportunidad de contextualizar un poco para nuestra audiencia. Usted comprenderá que no todos son especialistas en historia, entonces déjeme aclarar un poquito el panorama en la medida de lo posible, de lo que yo pueda. Bueno, se inicia la lucha de la independencia en 1810. No se avanza mucho, no se logra el triunfo y nos lo han enseñado en la escuela que hasta 1821 se logra ya la independencia. Y es cuando entra el factor Iturbide. Iturbide se hace cargo después de aquellas reuniones en la Profesa en que se reúnen criollos que dicen, bueno, vamos a aprovechar el movimiento independentista y pues nos vamos a apoderar de los bienes de esta nación y que ya no dependan de la península y de la corona, ¿no? Entonces Iturbide se reúne en el plan de Ayutla con Vicente Guerrero y de alguna manera allí se establece el triunfo de la independencia. Y a partir de ese momento está el protagonismo de Iturbide en la historia de lo que fue la Nueva España y lo que fue el nuevo país, la nueva nación, y que desemboca en el primer imperio. Desde ese momento tiene influencia sobre Chiapas porque la decisión en Chiapas de la independencia y luego de la primera anexión que se da, por supuesto, tiene que ver con las tropas de Iturbide que estaban en Oaxaca y que discutieron los ayuntamientos de Comitán y de San Cristóbal, diciendo no vamos a poder
en este momento de independencia, resistir un embate de las tropas imperiales de Iturbide. Entonces nos conviene mejor sumarnos a la nación mexicana. Y ese es el punto justamente donde se da la influencia de Iturbide en la historia de Chiapas. Y eso es lo que quiero que usted nos ayude a ver cómo es la visión de un militar como usted, con toda esa experiencia, que no la visión de un estudioso de gabinete, un historiador, que tiene todos los méritos y todos nuestros respetos, pero me interesa esa visión suya. Primera pregunta, doctor. Iturbide yo lo percibo como un militar, por supuesto, pero también como un hábil diplomático, un hombre muy hábil en el terreno de la diplomacia y de la negociación por encima del militar. Esa es mi percepción. Al negociar con Guerrero y con los demás jefes de y caudillos de la independencia. Usted dígame, en términos militares, ¿cómo fue Iturbide y cómo se percibe desde la institución? Mira, te voy a responder eso, pero antes, fíjate que cuál es el concepto que tenían de Iturbide los historiadores en la primera etapa de la lucha por la independencia, digo, y desde luego mal llamada el levantamiento de Hidalgo, lucha por la independencia, porque él jamás expresó el término independencia. Él era nada más muera el mal gobierno, viva Fernando VII, pero independencia nada. Entonces ahí estamos partiendo de una base falsa en lo que se refiere a la historia de nuestra independencia. El primero que hizo esta expresión fue Morelos. Entonces, él fue el iniciador, no fue Hidalgo. Ahora, tachan a Iturbide de sanguinario y todo. Sanguinario Hidalgo. Esa primera lucha por la independencia fue muchísimo más sanguinaria que todo lo que hizo Iturbide. Entonces, Iturbide no estuvo de acuerdo con el padre Hidalgo, a pesar de que le ofreció la jerarquía de teniente general para al mal llamado ejército insurgente. Un ejército debe estar constituido por soldados, no reclutas, pero lo que integraba la mayor parte del mal llamado ejército insurgente no era un ejército, era una chusma. Es indispensable también hacer acotaciones como esos detalles que se han manifestado de que el ejército, repito que no era ejército, insurgente en Calderón estaba integrado por 100,000 hombres. 100,000 hombres, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cuántos eran los habitantes que habían en las diferentes villas, pueblos, ciudades muy pocas para que un lugar pudiera llamarse ciudad? Debía de tener 1,000 habitantes, 100,000. Eso no es posible, es una gran mentira. Entonces tenemos que empezar con esos detalles. Nada más que hay historiadores como Lucas Alamán, de que era muy proclive a las exageraciones y le puso un cerito más y así ya en 10,000 es muy creíble, 100,000 que se los crea su tía, ¿no? O sea, no tomar las cosas a pie juntillas, sino hay que hacer una evaluación. ¿Qué tantos visos de ser real, de ser verdad aquellas afirmaciones, ¿no? Bien, entonces, por eso Iturbide no se sumó a Hidalgo. Bien, pasa todo lo que ya dijimos, y entonces Iturbide, qué bueno que ya hiciste el comentario, que era un personaje inteligente. Yo me pregunto, ¿qué tanto habían leído los demás, entre comillas, insurgentes sobre aspectos militares? ¿Cuáles eran los textos en que abrevaron para crear su concepto de militares? Aquí también tengo que hacer otra acotación. Es más, hace un momento dijiste sobre mi currículum, sobre la milicia. No, es muy diferente ser militar a ser miliciano.
Ser militar es ser egresado de escuelas militares o de tener antecedentes de vida militar que se va uno haciendo, lo que comúnmente dentro del ejército se llaman troperos. Pero el miliciano en aquel tiempo no era militar. Ese es un aspecto muy importante. Recuerdo que en el Excelsior salió un comentarista hablando sobre Allende, en que decía que Allende, militar por excelencia. No, Allende era un miliciano. Los milicianos compraban los grados y el grado que compraban eran de acuerdo con el dinero que pagaban. Entonces, él, por eso llegó a ser capitán. Y eso quería decir que tenía que mantener a la tropa que constituía una compañía. Una compañía está integrada en números redondos por 100 hombres. Entonces, hay una diferencia enorme entre ser militar y ser miliciano. O sea, milicia, no, bien. Entonces, bueno, para ratificar esto, en el Archivo General Militar de Segovia pedí el expediente de Allende y se tardaron quién sabe cuánto, y cuando bajan, oiga, no tenemos expediente de Ignacio Allende. Pues claro que no. ¿Por qué? Porque no era militar, era miliciano. Ese término se confunde, pero son cosas totalmente diferentes. Bueno, sigamos, ¿no? Entonces llegamos el momento en que Iturbide es considerado un personaje importante por su experiencia, por su inteligencia. Bueno, y estando ya nombrado por el virrey, pues, y por los conspiradores de la Profesa, como comandante, y llega al área en donde estaba Guerrero. Allí muchísimos historiadores todavía en la actualidad lo consideran como ladrón porque se quedó con una conducta de plata. Y esto lo achacan a que tenía, a que era ya con esas tendencias de robar dinero, cosa totalmente diferente. Tuve una discusión con Patricia Galeán en una ocasión que ella dio una plática, porque insistió en eso, que se había quedado con la conducta de plata, y después de que terminó para no en público hacer esta discusión, le dije, oiga, ¿usted alguna vez ha tenido mando de tropa? No, yo nunca. Bien, entonces, Iturbide si hizo eso es porque el gobierno no le había mandado la paga de sus soldados. Y si el soldado no se le paga, se deserta. Entonces hay que pagarle y hay que sacar el dinero de donde sea para mantenerlos. Un capitán, un coronel, un general, ¿qué tanto es si no tiene tropa? Solito él no es boxeador. Él debe tener un personal a su mando para que cumpla las órdenes de la misión que tienen, ¿no? Entonces, ese es otro detalle. Bien, entonces llega el momento en que agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba, pero en Chiapas, sobre todo en Comitán, en un grupo encabezado por por nuestro inolvidable Matías de Córdoba, ya le había escrito a Iturbide desde el día 8 de agosto una misiva en la cual le manifiesta de que la ciudad de Comitán está dispuesta a sumarse a la independencia mexicana. Primero, consumarse la independencia de Comitán, del pueblo. Segundo, sumarse a la independencia mexicana e incorporarse al imperio. Desde el 8 de agosto. Ahora,
esta es una situación muy interesante. ¿Por qué no lo hicieron, digamos, en marzo? Bueno, simple y sencillamente porque la situación en México pues no permitía tomar ese tipo de decisiones. Entonces, inteligente y pacientemente se esperaron a que ya llegara a un punto en el que no había vuelta para atrás, ¿no? Los Entonces, tratados de Córdoba. aprovecharon eso exactamente, para que, siguiendo la misma mística de Iturbide, del mínimo o nulo derramamiento de sangre, se consumara la independencia. Entonces, esa fue una manifestación de inteligencia, de acuciosidad, de detalle de este grupo en Comitán para esperar el momento oportuno. Y se consumó la independencia de Comitán. ¿Y cuál derramamiento de sangre? Todo fue también de una forma escrita por papeles, pero con una trascendencia enorme, ¿no? Y sobre todo hay que hacer hincapié, ¿no?, en la inteligencia y paciencia que tuvieron estas gentes para esperar eso, el momento oportuno, ¿no? Entonces, eso tuvo una trascendencia enorme, repito, porque de ahí los otros cabildos, o sea, el de Tuzla, el de Chiapas, el de San Cristóbal, y hasta llegó a la ciudad de Guatemala. Claro que entonces ya no tomaron en cuenta a Comitán como Comitán, sino lo que había sucedido en Chiapas. Tan así es que en la misma acta de independencia de Guatemala mencionan lo que sucedió en Chiapas, ¿no?, que habían ya proclamado su independencia. Entonces, ese grupo, digo, hay que tomarles en cuenta esos detalles de inteligentes, pues, de la oportunidad. Escogieron el mejor momento y el resultado es el que ya sabemos, ¿no? Pero vienen los intereses de los Estados Unidos, llega un individuo sumamente inteligente que hablaba perfectamente el español, pero imbuido con las místicas de las logias masónicas yorquinas. Muchos de los historiadores mexicanos hablan de la influencia que tuvieron los masones, pero sin especificar si fueron la masonería yorquina o la masonería escocesa, ¿no? Y enorme diferencia. La masonería yorquina tenía dos matrices, una en Nueva York y otra en Filadelfia. La de Filadelfia fue la que promovió la independencia de los Estados Unidos. Era no de participación filosófica, sino de participación política. De allí estaban Washington, Jefferson, Franklin, todos estos individuos, Adams, todos estos prohombres pues, de la independencia de los Estados Unidos. Pero ellos estaban influyendo en una forma extraordinaria en el resto de Hispanoamérica, ¿no? Después de que Poinsett estuvo en Chile, influyó allá para que se creara la República, y lo mismo vino a hacer aquí cuando no tenía ninguna representación. Pero a través de uno de los principales políticos de Iturbide, Azcárate, le propuso que por ese intermedio a Iturbide de que le vendieran los territorios que posteriormente perdimos. Y desde luego la reacción de Iturbide fue con una frase que, por cierto, trascendió tal cual y hasta la repitió Juárez en las ocasiones que se presentó esa misma situación de venta de territorio mexicano cuando el Segundo Imperio. Del territorio mexicano no se vende una pulgada, ni una pulgada. Entonces, eso ya hizo que Poinsett
cambiara su actitud, porque primero estaba muy salamero con Iturbide, pero ya con esta respuesta se dedicó a intrigar contra él. Y desde luego estuvo sabiendo que desgraciadamente el concepto que tienen en los Estados Unidos de nuestros políticos es de que en México todo se compra. Y desde luego eso fue lo que hizo Poinsett, empezando con Santa Anna y con quién sabe cuántos políticos, porque todas esas aportaciones monetarias, desde luego que no las hizo públicamente, ¿no? Todos estos aquí debajo de la mesa, aquí no ha pasado nada y yo no he hecho nada, ¿no? Así muy santitos ellos, ¿no? Como ha sido a través de la historia, esto no lo estamos inventando, sino que se demuestra día tras día, ¿no? Bien, entonces, y ahí empieza la debacle política de Iturbide. Lo acusaban de que pretendía ser un emperador, un emperador absoluto. Si él había luchado para la consumación de la independencia, era precisamente para estar, no solamente por la independencia, sino estaban como en la misma España, muchísima gente estaba contra el rey Fernando VII. Fue un asco que todavía en la actualidad siguen considerándolo así muchísimos historiadores respetables españoles. Bien, pero afortunadamente aquí tengo algunos documentos, copias de documentos pues de la época, y aquí tenemos esto, no sé si alcanzan a ver, en donde dice Agustín, a ver si lo puedes leer. No te oigo. Ya. Agustín, por la divina providencia y por el Congreso de la Nación, primer emperador constitucional de México y gran maestre de la Orden Imperial de Guadalupe. Sí. Sí. Bueno. El punto y aquí es gran constitucional. O sea, de que era una de tantas mentiras que difundían todos estos detractores. Y pensemos en otro detalle muy importante. Si en la actualidad, ¿cuál es el nivel intelectual y de información que tiene nuestro pueblo? En la época de la Revolución se consideraba que el 10% de la gente sabía leer hace 100 años. En aquel entonces, ¿cuánta gente sabía leer? ¿Cuánta gente era manipulable? O sea, se ha dicho precisamente en la cuestión de la imprenta, ¿no? Que se consideraba como otra boca de cañón, porque las mentiras que se prodigaban, aunque al día siguiente dijeran, oiga, me equivoqué, no es cierto, ya había quedado sembrada esa mentira. Y esas mentiras en aquel tiempo, repito, ¿cuánta gente podía evaluar esa información? Así que la creían, ¿no? La creían. Así de que... Doctor, déjeme hacer un apunte, por favor. Entonces, algo que nunca se nos ha dicho, que no tenemos en cuenta, es que Iturbide fue el primer defensor del territorio de la nación naciente, ¿no? Definitivamente. Fue el que le dijo a los Estados Unidos no, a Monroe no. Exacto. Y que después Santana vendió todo el territorio y lo entregó como botín por su libertad personal. Bueno, ok, ese es un valor fundamental, que después, dice usted, le costó la cabeza, porque no estaba de acuerdo con los intereses de la Casa Blanca, del Capitolio. Bien, ahora me quedó una pequeña duda. Ese gran personaje del que usted hablaba, de la logia de Filadelfia, Yorkina de Filadelfia, ese personaje que hablaba español y que era muy listo, ¿es Monroe? ¿Es Monroe? Sí. ¿O es el general Winfield Scott? No, ya son muchos años después. Ok, muy bien. Ya son muchos años después. Bien, sí, ya no lo interrumpo. Porque estábamos hablando ahorita
pues de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y ya, aunque ya estaba viejo el general Winfield Scott, estamos hablando de 46, 47, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y qué bueno que estás mencionando esto, porque esta logia yorquina de Filadelfia se dedicó a editar libros contra España y desde luego contra la monarquía. Hubo un libro que se llama El desengaño del hombre, y este fue editado precisamente en Filadelfia, patrocinado por la Logia Yorquina, en donde hablaba de las maravillas de la democracia y de las desgracias que producía la monarquía, ¿no? Fuese constitucional y peor la absoluta. Bien, todos estos libros obviamente que estaban prohibidos. Este libro, yo me enteré hace como unos 20 años de la existencia de este libro, y entonces tenía yo mucha amistad con un bibliófilo muy importante en Estados Unidos y aquí en México, era un gringo. Y como éramos amigos, le pregunté, oye, ¿hay manera de conseguir este libro? Me gustaría leerlo. Dice, déjame ver. Y él tenía acceso a todas las bibliotecas del mundo, ¿no? Y se metió allí y al poco tiempo me dice, mira, Clever, no hay un ejemplar en las bibliotecas. Bueno, ¿qué sucedió? Que en una ocasión, estando en la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez, pues llegué con suficiente tiempo para tomar mi vuelo y voy viendo que había una sucursal del Fondo de la Cultura Económica y me metí allí a husmear. Y sorpresa, me voy encontrando un ejemplar editado por el fondo, ¿no? El desengaño del hombre. Y conociendo ya que todo esto era propaganda de las virtudes de la democracia, las virtudes las cuales ahorita las estamos viendo, cuál es el resultado, cuál ha sido el resultado a través de 200 años o un poco menos del uso de la democracia en México. En otros países me acuerdo que comentaban, bueno, la democracia, ¿cuánto sale costando? ¿Y qué garantía nos da? Bueno, y ahí tenemos otro de los puntos de Iturbide, ¿no? ¿Por qué escogió él a que fuese un imperio constitucional? Y desde luego dice, bueno, este imperio tiene que ser hereditario, la monarquía tiene que ser hereditaria, porque tanto a los reyes como a los emperadores se les enseña a gobernar, se les enseña lo que es ser un estadista. Pero vean nada más todas estas ventajas de la democracia en las cuales tenemos diputados, hemos tenido todavía hace poco tiempo diputados analfabetas, ¿no? Entonces, obviamente que son estadistas que tienen conocimientos de tantos aspectos sumamente trascendentes e importantes de nuestro país, ¿no? Entonces vemos que la democracia es carísima, está manipulada por intereses y desde luego ahorita, pues el pueblo sabio que con una despensa y con un billete de 200, pues puede votar a favor, inclinar la balanza hacia un punto. Bien, entonces esos son aspectos también importantes sobre Iturbide, ¿no? O sea, él repitiendo, pero con todas las de la ley, tomando en cuenta la trascendencia de cada palabra. Él era un individuo sumamente inteligente que amaba México, pero que se encontró ante los intereses de Estados Unidos, que repartiendo dinero, y desde luego con gentes que ya sabemos cuál fue su trayectoria dentro de la historia mexicana, como Santa Anna, y que él presumía de que había sido el que proclamó la República,
Pero en sus memorias él mismo dice, yo proclamé la república, pero no sabía que era la república. Pues claro que sí, si era nada más con intereses oscuros, por no decir, no utilizar otro tipo de adjetivo. Bueno, pues con este tipo de personajes se enfrentó Iturbide. Y desde luego, en alguna ocasión se presentó un libro sobre la vida de Vicente Guerrero. Era un autor, ahorita no me... La estrella del alba. Una dama fue la autora. Y al final de la presentación ya nos quedamos unos cuantos haciendo comentarios de aquí, de esto y otro. Y alguien preguntó, bueno, ¿por qué cayó Iturbide? Y ella de inmediato respondió, porque disolvió el Congreso. Y digo, bueno, primero yo no estuve de acuerdo, ¿no? Cayó porque él no aceptó la venta de territorio mexicano. El Congreso, Iturbide había proclamado o desde antes que lo primero que tenía que hacerse en este imperio era tener una constitución, ¿no? Pero el Congreso Constituyente estuvo 8 meses y no avanzó ni medio milímetro en escribir algo relativo. Se dedicó nada más a estar grillando contra Iturbide. ¿Qué tenía que hacer Iturbide? Y desde luego esto, ¿quién fue el que insistió en que hiciera eso? Santa Anna. Bueno, no es porque haya obedecido a Santa Anna, no, sino sencillamente que era un personaje importante que estaba de acuerdo con esa medida, ¿no? Pero eso fue motivo para después Santa Anna, pues, utilizar ese hecho en contra de este personaje. Pero todas estas cosas que estamos hablando nos remiten a la importancia que tuvo con la situación de Chiapas especialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, claro, ya sabemos que el hubiera no existe, ¿sí? Pero si se hubiera mantenido Iturbide, la misma historia de Chiapas hubiese sido totalmente diferente, totalmente diferente. O sea, la situación de Chiapas tuvo que amoldarse a las circunstancias que se iban sucediendo en la Ciudad de México, ¿no? Pero con todo y eso, es interesante ver de que, digamos, cuando se consuma la independencia, desde luego Chiapas ya estaba, pues, incorporado, se puede decir, al imperio. Le siguen Guatemala, pero veamos por qué Chiapas se incorpora a México. ¿Cuál era el interés? Bueno, aquí dice, bueno, para los chiapanecos de aquel tiempo, ese interés tenía múltiples razones obvias. Creo que un siglo después y otro siglo atrás, con lo poco que se ha investigado sobre este tema, no son muy claras las motivaciones. Conocemos las pláticas y discusiones entre México y Guatemala, pero no aparecen mencionadas las opiniones de los chiapanecos. O sea, esto mismo, un destacado historiador gringo, Peter Gerhardt, es lo que dice, ¿no? Bueno, sí, participaban México y participaba Guatemala, pero los interesados, que eran los chiapanecos, ni voz ni voto, ¿no? No eran tomados en cuenta. Bien, entonces ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Que escucharan cuál era la opinión de los protagonistas, se puede decir, ¿no? Bien, desde luego tenemos que entender que hay muchas variantes de lo que sabemos ahora. Básicamente hay que tener en cuenta que la principal ciudad era Ciudad Real y seguía en ese alto nivel de desarrollo cultural, económico y político Comitán y San Marcos Tuxtla. A Tapachula la podemos considerar como la capital de Soconusco, que como ya sabemos dependía directamente mucho antes de la metrópoli, después de la Capitanía General de Guatemala, pero cuando se crea en 1786 la Intendencia de Chiapas, al poco tiempo se integra a esta intendencia lo que era Soconusco, ¿no? Se mencionan que no se cuenta con estudios específicos sobre la situación política, económica y social de los pobladores, y en especial de las élites de la provincia chiapaneca.
durante las últimas décadas del dominio español, algunos acusan a la falta de interés de los historiadores. Hay que ver que la falta de interés era prácticamente lo de siempre, de las capitales de las provincias y cosas. En este caso, a la Capitanía General, todo el dinero que producía, pues se invertía en la capital, en Guatemala. Y después, pues si hace un rato mencionábamos que fuera de México todo es Cuautitlán, pues allá fuera de Guatemala todo era Chiapas, ¿no? Porque pues simple y sencillamente no había inversión, era una incomunicación pavorosa, un desprecio para las gentes de allí. O sea que lo que siempre sucede no es algo específico de Chiapas y Guatemala, no es en todos lados, ¿no? Claro. Bien, entonces, algunos acusan la falta de interés de los historiadores, pero hay que superar ese rezago historiográfico para actualizar las perspectivas sobre su independencia y unión a México, además de considerar como punto de partida para las interpretaciones del desarrollo político de Chiapas durante el periodo nacional y el relevante tema para el Estado mexicano, como lo es la delimitación de su frontera meridional en relación con los países de Centroamérica. Otra de las cosas, otra de las acusaciones que hacían sobre Iturbide era que era demasiado ambicioso porque quería quedarse con Centroamérica. ¿Él se iba a quedar con Centroamérica o era México el que iba a ampliar sus territorios? Entonces, caray, ese pequeño detalle de confundir la persona con un país, pues de manera tendenciosa, pues influyó también para que fuese denostado Iturbide, ¿no? Se han mencionado muchísimas razones para independizar a las diversas regiones de Hispanoamérica de España, que quedan demostrados por las múltiples conjuras en todo el territorio mencionado durante los siglos de dominación española. Este punto de las conjuras, yo hice un trabajo que presenté en uno de los simposios internacionales de historia militar sobre las múltiples conjuras que desde luego fueron contra España, contra el gobierno, que a partir de la expulsión de los jesuitas ya fue tendiente al independizar a México. Entonces, la primera conjura no fue la de Hidalgo ni cosas de eso, ¿no? Antes, en 1808, había habido la de Valladolid y desde luego fue muy importante también en 1808 las reuniones que tenía Iturrigaray. Iturrigaray lo que quería era precisamente independizar México. Y en esto tuvo un papel muy importante unidades militares de la Nueva Galicia, o sea, lo que ahora viene siendo Guadalajara, Jalisco, Colima, Nayarit, que todo esto estaban integrados en la Nueva Galicia. Hubo un coronel que era hijo natural del dueño de la mina más importante de Guanajuato. Ahorita no me viene el nombre. Bueno. Y tuvo dos hijos varones. Uno que heredó la Valenciana, el título de conde de la Valenciana. Y ese muchacho, se puede decir, pues se acostumbró a gastar dinero porque le llegaba naturalmente. Y otro que era de apellido Obregón, don Ignacio Obregón, de que ese lo puso a trabajar en las minas y ese sí sabía lo que era el trabajo, lo que costaba obtener los metales. Y cuando fallece el conde de la Valenciana, pues el título y el dinero se va pues para su hijo legítimo y al otro pues ponte a trabajar, ¿no? Pero eso fue una gran ventaja porque se puso a trabajar y ganó dinero, enormes cantidades. Ustedes habrán oído la riqueza, pues desgraciadamente muy corta, que tuvo Real de 14.
en lo que ahora es bueno, es un pueblo fantasma, ya no tan fantasma, es un sitio atractivo, sumamente interesante visitarlo. Pero el principal inversionista allí fue Ignacio Obregón y ganó millones, millones de aquel tiempo, ¿no? Entonces, cuando se crean las milicias de la Nueva Galicia, por una parte se crea un batallón de milicias de Guadalajara. El regimiento de milicias, regimiento querían decir que era de caballería y eran de mayor importancia, de la Nueva Galicia. Ya no eran de Guadalajara, sino que cada ciudad, desde Aguascalientes, Lagos, ahora de Moreno, San Juan de los Lagos, sobre todo de los Altos de Jalisco, participaron en eso. Y él, como coronel, se comprometió a tener la mejor unidad de Nueva España y Nueva Galicia. Tan así fue que en la época de Iturrigaray, este virrey lo mandó llamar y quedaron que esta unidad iba a dar la seguridad a este proyecto de independizar a México. Desde luego ya sabemos que todo esto con Gabriel Yermo los tomaron prisioneros y cosas de estas. Habían llamado también a que participara en este proyecto Calleja. Entonces, y desde luego... Calleja es el, perdón, doctor, Calleja es el virrey del momento. No, no, no. No. Ah, bueno, esto fue después, okay. A partir de 1815. Okay. Sí, pero esto estamos hablando de 1808. Bien. Bien, entonces ahí tenemos otra injusticia, ¿no? Porque en todas estas reuniones que tenían estos personajes, pues los mencionan Primo de Verdad, pero el coronel Obregón asistía también, pero no lo mencionan. O sea, no le dan mayor importancia cuando él era de los que estaban dando la seguridad militar, ¿no? Los tomaron por sorpresa y esa sorpresa, pues, abortó este tipo de iniciativa. Bueno, pero después vemos, pues, 1815, Calleja, pues, ya siendo virrey, apoya a Iturbide porque tanto Iturbide como él habían tenido una gran actuación en los pues tratando de controlar a los rebeldes independentistas, ¿no? Hay otros detalles interesantes entre los cuales está de que Iturbide solicitó un permiso para visitar la península. Desde luego el virrey Iturbide le concede ese permiso. Bueno, estuvo de apoyo, ¿no? Estuvo de apoyo y desde luego el que tenía que dar el permiso era el rey. Mandan la iniciativa esa y ya cuando estaba Ruiz de Apodaca de virrey llega ese permiso. Yo me pregunto qué tenía que hacer Iturbide en la península si todos sus intereses estaban aquí. Siempre se dice, aquí hay un pequeño detalle. La familia de Iturbide era de cerca de Pamplona, específicamente de un lugar que se llama el Valle de Arán, que está sobre los Pirineos, pero en la ladera de los Pirineos ya del lado español. Y desde luego ahí el idioma es el vasco. Y desde luego, Iturbide, si vemos esa raíz, Itur, hay muchísimos apellidos vascos que se inician con eso. Iturrigaray, Iturria, Iturburu, Iturri, bueno. Y una vez platicando con un académico en España, que salió a tema de conversación esto, me dice, Itur quiere, en vasco, quiere decir fuente. Y le digo, bueno, y específicamente Iturbide, ¿qué quiere decir? Quiere decir fuente que canta. Ah, caray. Bueno, así tenemos otros detalles, digamos, como el río Ebro. El río, en vasco, río es Iber. Iber, entonces ese es el río, ¿no? O sea, ese es el río Ebro, es una castellanización de la palabra vasca, ¿no? Bien,
Entonces, en este caso, bueno, imagínense nada más, el apellido ese es Río que canta, ¿no? Bien, entonces ya vemos pues de que este personaje Iturbide, cuando ya iba a ser desaforado, pues le da libertad a tanto a Centroamérica porque ya no se consideraban juntos. Una cosa era Centroamérica y otra cosa muy diferente, Chiapas. Entonces, pero a los dos les concede pues libertad para que ellos decidan cuál es el camino a seguir, su conducta a seguir. Y ya vemos que Chiapas, bueno, pues en los plebiscitos estos que se realizaron, pues optó pues por su incorporación a México. Y desde luego también allí la votación del Soconusco, que fue favorable a este mismo fin, ¿no? En cambio, en lo que se refiere a Centroamérica, pues no. Pero en lo que se refiere a Guatemala, era una cuestión de que el mismo Gainza le informa a Iturbide que era un caos, eran turbulencias que existían en todo el territorio, ¿no? De Centroamérica, no de Guatemala nada más, o sea, todo el territorio que constituía la Capitanía General de Guatemala. Empezando con El Salvador, que el cura Matías Delgado, que es considerado como uno de los libertadores y cosas, todo un héroe, este cura, pues era, también debe haber tenido la influencia de Poinsett, ¿no? Porque él había declarado que de ninguna manera El Salvador se uniera a México, sino que fuese una colonia o un territorio de los Estados Unidos. Y vemos que tanto en Centroamérica y en muchos lugares de América, todos aquellos individuos que fueron proclives a los intereses de Estados Unidos son los grandes héroes. Así de que aquí en México nada más falta que tenga estatuas Santa Ana, ¿no? Porque, bien, bueno, pero desgraciadamente es nuestra realidad, ¿no? Así que le informa pues de que pues lo que y sobre todo en Honduras, en donde existían minas de plata y en donde se producía bastante tabaco, allí había suficiente dinero para que ellos se sintieran pues con la suficiente seguridad para ser independientes, ¿no? Y eso pues era conflicto pues para. Otro detalle sobre Gainza. Gainza era un individuo que había estado en el Perú y el virrey del Perú lo había mandado a Chile para que combatiera a los insurgentes chilenos, a Bernardo Higgins y cosas de eso. Y le dio una fuerza considerable pues para que triunfara. Pero llega y prácticamente nunca atacó. Para mí que no era un militar avesado, porque, repito, nunca atacó y sino buscó pretextos. No, es que yo estaba en una posición inconveniente, que esto, un individuo que tiene experiencia, pues sí, si ya me metí en sentido contrario, déjenme salir, ¿no? Entonces, el lugar que escogió era malo, bueno, pues buscar otro, ¿no? La cosa es de que tuvo que aceptar un tratado, el Tratado de Vircay, y que fue prácticamente reconociendo a los insurgentes. Prácticamente, esto fue en 1814. Esto prácticamente se puede considerar como un antecedente de los tratados de Córdoba en Chile, ¿no? Y otro detalle importante de la vida de Gainza es de que no era, considero yo, un individuo muy destacado, muy inteligente. Y desde luego era un asiduo partidario de la incorporación de Guatemala a México, al imperio, ¿no? Pero pues se encontró con los problemas que ya mencionamos antes. Pero resultó que él tenía una hermana que se casó nada menos que con Vicente Rocafuerte. ¿Sí recuerdas quién fue Vicente Rocafuerte? Vicente Rocafuerte fue un muy inteligente y destacado político
ecuatoriano, que cuando estas cuestiones de la consumación de la independencia se encontraba en México. Aquí se encontró con Poinsett. Era de familia sumamente rica, hablaba 5 idiomas, hasta latín, entonces no tenía problemas para comunicarse con mucha gente, ¿no? Y desde luego, pues era enemigo acérrimo, repito, de Iturbide. Y desde luego era partidario de la democracia y de la república, ¿no? Entonces se asociaron tanto Poinsett y Rocafuerte, y este fue el que le patrocinó la edición de un libro en el cual bosquejos ligerísimo de la democracia y cosas de estas, no. Entonces, posteriormente, cuando el imperio, durante poco tiempo, Gainza fue edecán de Iturbide. Pero ya estando aquí, pues obviamente que recibió la influencia de Rocafuerte y se hizo republicanista, ¿no? Entonces, tenemos todos estos detalles de personajes que están mencionados un nombrecito, pero si le escarbamos, vamos a encontrar que tuvieron una trascendencia sumamente importante en los destinos de Chiapas, de México y de el resto de nuestra historia. Sí, Pues, maravilloso. no sé si quedan algunos. Justamente eso me quedé pensando en todo el material tan rico por rescatar para ver a esos personajes, eso que usted estaba diciendo. Minutos antes yo estaba pensando en eso, en esos grandes personajes, ¿no? Y sin duda que eso da pauta para continuar estudiando la historia y publicando y difundiendo. Oiga, doctor, sumamente interesante el tema, muy amplio, no nos alcanza. Sí. Una última preguntita nada más. ¿Por qué, desde la perspectiva suya como militar, por qué estos personajes tan importantes, si estoy pensando en Iturbide, estoy pensando en el mismo Simón Bolívar, en O'Higgins, que mencionó, San Martín, Argentina, en Morazán, ¿no? En Guatemala. ¿Por qué precisamente ellos, realistas y luego insurgentes por ser criollos y defender, por tener la formación del ejército militar? Por eso, o sea, no sé si usted ha hecho este análisis de por qué estos personajes. Bueno, hay una... ¿Hombres de acción? ¿Hombres de acción? Permíteme. Siempre se habla sobre los personajes, ¿no? Pero casi nunca hacen una unión, un vínculo entre la iglesia y los militares. Desgraciadamente, desde que se fundaron las escuelas militares en España, prácticamente llevaban vida conventual. Entonces, desde que amanecía, darle gracias a Dios, ir a misa, y la hora del ángel. O sea que, caray, vemos que prácticamente el ejército y los militares no estaban al servicio de la patria, estaban al servicio de la iglesia. Entonces, esto en aquel tiempo se manifestaba francamente. Entonces, ahorita ese punto quería yo tocar, parece que nos telepateamos, como dicen, ¿no? Porque empezó la influencia de la iglesia para crear tiranos, y tiranos, desde luego, militares. Y pobre Centroamérica, de que todavía hasta la actualidad, muchas de los dictadores que han tenido estos países han sido apoyados por la iglesia y por el gran capital. Entonces, en aquel entonces, ¿cuál era el desarrollo cultural y de información que tenía la gente? Eran manipulados por la iglesia de una forma tremenda, ¿no? Y desde luego, la fuerza la tenían los militares y la iglesia. Políticamente, ¿quiénes mandaban? Pues los militares. Entonces, pero los militares, la mayoría de las veces, no tenían intereses en la patria, ¿no?
este concepto de patria es muy interesante también analizar, porque tradicionalmente, desde que se empezó a utilizar este término patria, era simple y sencillamente el lugar de nacimiento. ¿Cuál es tu patria? Tinguindín de los Tamales. Ok, ok. Esta es su patria. Pero patria con el concepto que tenemos actualmente, definitivamente no. No, es una cosa totalmente diferente. Eso se empezó a enseñar en las escuelas militares españolas a partir de la época de Carlos III. Y cuando se consuma la independencia, aquí en México, en 1822 se crea el Colegio Militar. Y aquí en México, a partir de entonces, se empieza a enseñar ese concepto, pero en unos cuantas gentes en los que estaba en el colegio militar, y que desde luego muchos piensan que el colegio militar producía los oficiales de las diferentes armas y servicios. Definitivamente no. Estudiaban para ser ingenieros, para ser ingenieros. O sea, de que Patria tuvo que pasar siglos, se puede decir, para que se fuera entendiendo y conceptuando realmente el significado de esto, ¿no? Y desde luego, todavía algunos dicen que cuando la guerra de intervención norteamericana había mucho patriotismo en los mexicanos. No, no existía, desgraciadamente, hay que reconocerlo, ¿no? Los militares, bueno, los soldados eran prácticamente de leva, eran gentes desnutridas, gentes trabajadoras del campo, gentes desnutridas, anémicas, con enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué clase de soldados eran? Y desde luego, ¿qué concepto de patria iban a tener? ¿No? Ellos lo que conocían era su rancho, su tierra, su caserío y hasta allí, ¿no? Así que tener un concepto más amplio y de patria, no, o sea, eso era pedirle peras al olmo, eso era demasiado, ¿no? Claro. Entonces, hasta la época empieza ya a manifestarse esto, francamente, hasta la época del segundo imperio y de la intervención francesa. Entonces, sí ya se puede hablar de patria, pero antes definitivamente no. Estaba Entonces, conformándose todavía la patria, ¿no? En realidad, sí. estaba conformándose Ahora, después de la independencia. sí, Y que es sí. un concepto del siglo XIX Esos individuos, europeo también, la patria, ¿sí? la nación, Esos, espíritu de la digamos, nación. beneméritos de la patria que fueron nombrados, sobre todo Santana, beneméritos de la patria, pero si eran teatreros, eran simple y sencillamente individuos mentirosos que engañaban a la gente y desde luego como tenían muchos adeptos, porque si hay poderoso caballero es don dinero, no hombre, pues eran individuos indispensables, ¿no? Entonces, en un trabajo que hice yo sobre la cuestión de los ejércitos, cuando hablo de este ejército que estuvo desde desde el ejército mexicano que se creó después del Trigarante hasta diciembre de 1860, cuando el combate de Calpulalpan, en que se derrota a los conservadores, era un ejército odiado. ¿Por qué? Porque no estaba al servicio de la patria, estaba al servicio de los intereses de la iglesia y de los intereses particulares. Eso era nuestro ejército. Entonces tuvo que desaparecer, tuvo que desaparecer. Y desde luego el ejército conservador que siguió con Miramón, con Mejía, con Márquez y todos ellos, hasta la derrota pues y desaparición del Segundo Imperio, de Maximiliano, pues esos fueron ya los últimos reductos de ese ejército que sirvió a la iglesia, ¿no? Entonces, hay una enorme diferencia de los militares producidos antes y los producidos después, pero el parteaguas viene siendo esos años de 1860 a 1867. Claro, claro. En que el concepto, Doctor, digamos, de los militares cambia. doctor, qué apasionante tema. Lo voy a invitar para que después hablemos de esto, porque usted es especialista en historia del ejército, en historia militar, y quiero reiterar el trabajo publicado por usted, el combate, perdón, consumación de la independencia mexicana
obra basada en el expediente de Iturbide existente en el Archivo General Militar de Segovia, España. Y por supuesto, Sí, sus reiterados sí, trabajos sobre historia militar. Ahí está, claro. Sí, qué maravilla. Vamos sí. a tener oportunidad enseguida, doctor, porque es un Este, tema apasionante también para los civiles, para los que podríamos ser milicianos, nunca militares. Este, sí, sí, y sí, será muy interesante. Y también otro trabajo pendiente que habrá otra ocasión, si usted nos lo permite, y la tecnología, por supuesto, el trabajo suyo sobre ese libro suyo que lo ofrecí, que lo presentaríamos aquí en el programa de Entre Tejas, mientras se pueda hacer de manera presencial, Chiapas de ayer y antier. Porque fíjense y ustedes antier. que tiene una cantidad enorme de anécdotas, de estudios, de hallazgos sobre la historia de Chiapas, minucias, como se habla de minucias del lenguaje, minucias de datos y hechos históricos y de personajes de Chiapas. Nuestro invitado de hoy, el doctor Clever Chávez, a quien le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Sin duda que queremos tenerlo haciendo muchos trabajos más, que corra la tinta para que nos deje sus conocimientos. Ha sido un acucioso estudioso de los archivos, principalmente el de Simancas. Ya nos platicará qué halló allí, qué encuentra, su importancia, en fin, todo eso. Pues doctor, muchísimas gracias de nuevo, de veras. No nos quisiéramos ir, pero ya habrá oportunidad de otro programa con otros temas. Pues reitero mi agradecimiento por la invitación y ojalá pues que esta información pues sea útil para muchos de nuestros coterráneos. Sin duda, muchísimo, doctor. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Ha sido un enorme gusto estar con el doctor, estar con ustedes, que nos sigan a través de nuestras plataformas, en las redes sociales. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.